qué punto un cristiano puede convivir con los no creyentes? ¿Cuáles serían los límites en una convivencia entre cristianos y no cristianos? Bueno, por la experiencia puedo mencionar unas tres respuestas. La primera es que un grupo muy radical diría, no, los cristianos no pueden juntarse con los incrédulos. Otro grupo un poco más flexible diría, sí, está bien, hay que convivir, pero no hay que hacer lo mismo que ellos. Decir malas palabras, tomar alcohol, fumar, bailar. Hay que cuidar el testimonio. Pero otro grupo diría, un poco más liberal, diría, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, porque argumentarían bíblicamente que no es pecado tomar vino, no es pecado fumar, no es pecado bailar. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, hay que convivir. ¿Tú qué piensas? Tome su lugar. El tema es controversial, porque tal vez en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con esto o lo hemos visto con nuestros hijos. El problema de tanta variedad de pensamiento es que sin darnos cuenta, dentro de la iglesia somos moralistas, dentro de la iglesia somos legalistas, incluso liberales. Y estas posturas son posturas filosóficas, no bíblicas. De hecho, diríamos, son antibíblicas, se han filtrado dentro de la iglesia y hemos llegado a creer más este tipo de pensamientos que lo que enseña la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué nos enseña la Biblia? La experiencia del llamamiento de Leví, ahí en Lucas capítulo 5, donde estamos leyendo, y si no lo tiene, por favor, abran sus Biblias ahí porque vamos a analizar el capítulo 5 de Lucas. A partir del versículo 27 al versículo 32. Esta experiencia del llamamiento de Leví por parte de nuestro Señor Jesucristo ilustra cómo una reunión de convivencia, como una fiesta de tipo social con no creyentes se puede convertir en una oportunidad para presentar a Jesucristo a los incrédulos. La Asociación Evangelística Billy Graham, que funciona prácticamente en todo el mundo, tiene un método de evangelización, tal vez ustedes lo han escuchado. Ese método se llama Operación Mateo, porque Leví en realidad es Mateo. Ahorita vamos a verlo. Y consiste esta técnica de evangelización en que, igual que Leví, abre su casa, invita a sus conocidos, lleva a sus amigos, porque ahí invitó a Jesús, para que la gente conozca entonces de Jesucristo. Básicamente consiste en que abres tu casa, invitas a tus amigos, haces una convivencia, haces una comida y entonces se les puede presentar a Jesucristo. Este es el método Operación Mateo. Y vaya que se sabe que en todo el mundo tiene bastantes resultados. En nuestro texto de Lucas también aparecen los fariseos. Y los fariseos están allí haciendo lo que tanto les gusta hacer: murmurar, criticar, juzgar y desacreditar lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesús en algún momento les pondría en evidencia y reprocharía que ellos lavan por fuera el plato solo para guardar las apariencias, pero por dentro está la suciedad intacta, contaminando su mente, su corazón, su espíritu, su carácter, su vida espiritual. Porque los fariseos eran intolerantes a los pecadores. Le cuestionaron a Jesús, ¿por qué comes con los pecadores?
Eran ellos intolerantes a los pecadores, pero por dentro justificaban su propio pecado. En medio de este ambiente, queridos hermanos, vemos a Jesús aplicando una estrategia de convivir con los pecadores como una forma de ganarlos para el reino. Por eso he titulado este mensaje, Estrategia de Jesús para ganar almas. ¿Cuál es el título? Estrategia de Jesús para ganar almas. Tomando en cuenta que nosotros también tenemos la misión de ganar almas para el reino de Dios. Y también partiendo de la base de que necesitamos estrategias que sean funcionales en la evangelización. Así que, hermanos, bien haremos si aprendemos de nuestro maestro, pero para ello también tenemos que liberarnos de prejuicios para poder tener buenos resultados. Cabe decir, hermanos, que existen bastantes métodos de evangelización. ¿Ustedes conocen alguno? ¿Cuáles? Están los 5 pasos para llegar a Dios. Ajá. El libro sin palabras. El 1, 2, 3. Ok. Las 4 leyes espirituales. El cubo evangelizador. Colores, etcétera. ¿Alguien conoce las 4 leyes? ¿Alguien no conoce las 4 leyes espirituales? ¿Todos las conocen? Ven, Brenda. Te comparto las 4 leyes espirituales. ¿Alguien más dijo yo no? Tú dijiste. Tengo otro para ti. Que se ha utilizado durante mucho tiempo para la evangelización. Pero también está la Operación Mateo, que les acabo de comentar, y la Operación Andrés, también existe ese método de evangelización. El de Felipe también. Hoy quiero que nos centremos en que a pesar de que hay diferentes modelos de evangelización, Jesús tenía uno. Claro, seguramente analizando su vida encontraremos algunos otros modelos, pero aquí encontramos uno muy particular, la estrategia de Jesús para ganar almas. Y lo presento rápidamente, hermanos, en 3 pasos sencillos. El primer paso consiste en acercarse con amor a las personas. El segundo paso consiste en integrarse a ellas sin prejuicios. Y la tercera es resolver sus problemas, sus necesidades. Avancemos en cada uno de ellos. Veamos el primer paso de Jesús en este método de evangelización. Versículo 27, y les pido que lo lean conmigo. ¿Cómo dice? Bien, el contexto nos dice que Jesús recién estaba comenzando su ministerio. También el contexto nos dice que Jesús todavía no tenía su equipo completo, que era de 12. Así que había espacio para otro más y llamó a Leví. Marcos, que también nos habla acerca del mismo episodio, nos da otro detalle. Nos dice que muy de mañana el Señor Jesús, en el capítulo 2, versículo 13, sale a caminar al lado del mar, en este caso es el mar de Galilea, y comenzaba a enseñar. Y mientras estaba pasando por allí, miró a Leví, que es Mateo, es el apóstol Mateo, y es el Mateo que escribió el Evangelio de Mateo, o sea que aquí lo estamos viendo, y le dijo, sígueme. Acercarse al pecador en realidad es un proceso que merece que lo veamos despacio, como en cámara lenta. Porque lo que hizo Jesús fue acercarse hasta donde se encontraba Leví. Porque la vida de Leví, Mateo, se desarrollaba en el banco de impuestos romano, y el título que él tenía en este puesto era publicano.
publicano. Mateo era un publicano porque se dedicaba a la cobranza de los impuestos para Roma. Y como cobrador de impuestos que estaba enfrente del mar, podemos imaginarnos que él se dedicaba o que estaba enfocado en los impuestos de tipo aduanal. El gobierno romano, al trabajar o cobrar los impuestos, lo hacía de la siguiente manera. Contrataba, por así decirlo, con concesiones a algunos judíos, porque Leví era judío. Y entonces les decía, a mí me tienes que entregar tanta cantidad. Ya lo que tú cobres, eso es para ti. Pero no hay una cuota fija. No, tú puedes cobrar lo que tú quieras. Así que entonces los publicanos tenían un margen sin límite para hacer corrupción y comenzaban a cobrar por cualquier cosa y por lo que y cuanto ellos quisieran. Por ejemplo, se sabe que ellos cobraban a una persona simplemente por estar viva. Cobraban a una persona si iba en la calle caminando y llevaba algo cargando. A eso lo llamaban como hay que pagar un peaje para que cargues, por lo que estás cargando, porque lo llevaban de un lugar a otro. Un publicano cobraba por muchas cosas, por muchos detalles. Podría incluso, según los historiadores, detener a una persona que va caminando por la calle y decirle, a ver, abre tu mochila. Abría su mochila y ¿para dónde vas? No, pues yo voy porque allá pues no había el camión, la combi, el Uber. Ah, pues por llevar esta carga te cuesta tanto el impuesto. Y aquel, no traigo, no me alcanza, no te preocupes, yo te presto. Y los prestaban con un rédito muy alto. Esto hacía que siempre estuviesen acechando a las personas. Los judíos veían a los publicanos como traidores a la patria, porque tomaban su dinero y se lo llevaban a los romanos. Estas personas eran tan odiadas y tan despreciadas por la sociedad que no se les permitía entrar en una sinagoga. Incluso en una corte no se les aceptaba su testimonio porque eran consideradas personas mentirosas. Los publicanos eran siempre asociados con prostitutas, ladrones y pecadores. Eran consideradas las personas más viles y menospreciadas de toda la comunidad. Se clasificaba a los ladrones, a los asesinos y a los cobradores de impuestos o publicanos con la misma clase de bandidos y personas odiadas. Como vemos, ¿quién quería estar con un publicano? Pues esto era Leví. Les presento a Leví, el San Mateo. Y la pregunta es, ¿qué vio Jesús en él? ¿Qué vio Jesús en él para poderlo llamar, acercarse a él e integrarlo como parte de su equipo de trabajo? ¿Qué vio? Nada, nada bueno, solo cosas malas. Y así podríamos ir hablando de todos los apóstoles del equipo de Jesús, porque ha habido críticas muy fuertes por parte de algunos moralistas, pero ya lo dijo el apóstol Pablo en sus palabras en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 27 al 29, sino que de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil escogió del mundo para avergonzar a lo fuerte. De lo vil, del mundo, de lo menospreciado escogió Dios y de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para acercarnos al pecador necesitamos estar libres de prejuicios, porque todos somos pecadores. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo no soy pecador? A lo mejor usted sí, pero yo no. ¿Habrá alguien que piense así? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos necesitamos estar también libres de prejuicios, libres de moralismo, libres de fariseísmo, porque todos somos pecadores. Jesús estuvo dispuesto a ir hasta donde estuvo Leví, a su centro de trabajo,
que representaba su vida devaluada, su vida despreciada. Y aunque tenía Jesús razones para hacerlo, no llegó a regañarlo, no llegó a criticarlo o a juzgarlo. Tampoco le dijo, vengo a orar por ti porque veo que vas muy mal. Nadie te quiere, Leví. Simplemente le dijo, sígueme, sígueme. ¿Y qué significó, hermanos, para Leví esta invitación de Jesús a seguirlo? Miren, rápidamente. En primer lugar, pues la dignificación de su persona, porque le ofreció una nueva oportunidad de vida. Seguir a Jesús significó de entrada un nuevo comienzo, un cambio de vida, una imagen diferente, acciones diferentes, un futuro glorioso, una vida limpia. Leví había perdido su reputación, el respeto social, su valor. La gente con justa razón lo rechazaba y lo despreciaba. Si ustedes recuerdan, en Lucas capítulo 10, del 10 al 18, se narra la parábola o la historia del fariseo y el publicano cuando los dos subieron a orar. ¿La recuerdan? El fariseo oraba consigo mismo diciendo, gracias te doy porque... Y se empieza a echar flores. Pues yo hago obras, hago oraciones, doy diezmo y doy diezmo de esto otro y no soy como este que está allá atrás. ¿Quién es el que estaba atrás? El publicano. El publicano no podía entrar, recuerden, lo acabo de mencionar, él estaba en la puerta, así dice la Biblia, ahí estaba en la puerta, ten misericordia de mí. Al leer, hermanos, esta parte de la Biblia, entendemos también que los publicanos se cansaban de ese mal. Tienen conciencia, les agotaba la maldad, el rechazo, el desprecio, porque también tiene una fuerte necesidad de Dios, de perdón de Dios, de amor de Dios, y Jesús lo amó. Y como el pastor que deja las 99 y sale en busca de aquella que se ha perdido, cuando la encuentra, la carga en sus brazos, la lleva a casa y la cuida. Nosotros, a imitación del buen pastor, salgamos sin miedo a buscar a las personas en medio de su condición perdida, sea cual sea. No para criticarlos, no para juzgarlos, sino para decirles que hay una oportunidad para que puedan comenzar su vida de nuevo en Dios, que hace nuevas todas las cosas. Sin duda nos vamos a encontrar con personas que desean cambiar su vida, que desean ser diferentes, pero no saben cómo. Así como Jesús tuvo misericordia de Leví y transformó su dignidad, también Él lo hace con cualquier persona porque lo mueve su amor y misericordia. La gente busca una vida diferente y nosotros sabemos de alguien que puede hacer las cosas diferentes. Pues lo decimos, ¿no? Esta iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hagámosle promoción. Hagámosle promoción. Y también trabajémoslo con nosotros. Es, al estar aquí con el Señor, una experiencia de algo diferente, de una nueva vida. Pero Jesús le habló acerca de decisiones. Miren, es muy breve, pero estoy leyendo entre líneas y estoy también describiendo el lenguaje corporal. Porque entonces le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Dejó todo y lo siguió. Vamos a ver qué sucede aquí. Primero, hermanos, esto tiene que ver de decisión. Yo cuando leo el versículo 27, me doy cuenta, hermanos, del carácter de estas palabras. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. A ver, dejándolo todo. Porque, hermanos, en realidad esta decisión es muy importante. El evangelio es de decisiones. No hubo necesidad de muchas palabras, él entendió. Y estando cerca del mar de Galilea, seguramente estaba familiarizado con el llamamiento de Pedro, que ya había pasado, de su hermano Andrés,
de Jacobo y su hermano Juan, los cuales eran pescadores, porque prácticamente hizo lo mismo. Si leemos el llamamiento de aquellos, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres, dejaron las redes y le siguieron. Entonces entendía que el mensaje, que la predicación de Jesús es una predicación de decisiones. Fallamos comúnmente cuando presentamos a Cristo, cuando presentamos el Evangelio y no hablamos de decisiones. Prácticamente pues decimos, pues ya, como tú veas, cuando tú quieras, piénsalo, pues hay más tiempo que vida. Y como resultado tenemos cristianos débiles, cristianos flojos, inestables, sin compromiso. Pero vamos a evitar este tipo de mensajes si somos claros cuando hablamos de seguir a Jesús. Lo dejó todo. Dice aquí que lo dejó todo. Porque más que un trabajo, era un estilo de vida para Leví. Conformado por ese entorno laboral, había una tentación latente de hacer tranzas, de corromper el orden, de cobrar impuestos excesivos. Ahí estaba también, porque eso representaba el odio de los judíos, los amigos como él, la lealtad a Roma, todo eso fue lo que dejó. Porque aunque él tenía dinero y podía tener algunos amigos, no tenía paz, no tenía perdón de sus pecados, y lo peor es que su alma estaba perdida. El Señor Jesucristo había dicho en Mateo 16:26, ¿y de qué aprovecha el hombre si ganare a todo el mundo, pero si se pierde su alma? Leví se convenció de que era de mayor valor seguir a Jesucristo como la perla de gran precio. Y debemos ser tan claros en la evangelización, de tal modo que la gente vea las inigualables ventajas que hay en seguir a Jesucristo. ¿Qué beneficios? Y bueno, imagínense un creyente dando testimonio de Dios, quejándose todo el día. Oye, ¿por lo que tú eres cristiano? Pues sí, pero yo creo que si no fuera, estaría peor. O sea, la gente no puede ver ventajas porque nuestra vida testimonial no las refleja. Piensa por un momento lo que esto representa a la hora de promover. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo a una persona, ven a donde yo voy? Cree lo que yo creo. Camina por donde yo camino. ¿Cómo le digo eso a la persona si en realidad el aprendizaje es a través de la imitación? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Alguien podría decir, no, gracias, así estoy mejor. O tal vez dice, sí quiero. Le dijo adiós al pecado. Se quitó el atuendo de publicano y se puso la camiseta del Evangelio para ser apóstol de Jesucristo. Muchos son inertes, porque escuchan, pero no toman la decisión de levantarse, de moverse, de actuar. Lo que hizo este hombre fue levantarse. Entonces, primero, dejó todo. Segundo, se levantó. Acción. Tercero, siguió a Jesús. Alguien diría, oye, pero ¿no será eso presionar a la gente? Predica un evangelio de decisiones. Yo no encuentro a Jesús diciendo, ay, cuando puedan ustedes, ay, voy a andar. Ay, cuando quieran se animan. Ya que les apriete un poquito el zapato, ya vienen conmigo. Ahora que tengan algún problema, yo ahí voy a andar, no me voy a ir. Soy Jesús, entonces yo ando por todos lados. Simplemente dice, sígueme. La señal más importante es que la persona siga a Jesús. Porque seguir a Jesús fue una conducta visible. Y debemos cuidar que las personas que vienen a Jesucristo solamente sigan a Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado porque las personas no deben seguir
al hombre. Las personas no deben de seguir al pastor o algún hermano. Tampoco deben seguir una iglesia. Solamente a Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie llega al Padre sino por Jesucristo. Juan 14:6. Pero bueno, ya dijimos que de las decisiones que tomó fue dejarlo todo, levantarse y seguir a Jesús. Pero hizo algo más. ¿Qué hizo? En gratitud, dice aquí que le preparó un banquete a Jesús. A ver, vamos a leer. Versículo 28 dice así. 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahí nada más. La palabra banquete no está en el original, no es una palabra del texto, pero es una imagen, porque dice que es una mega fiesta. De hecho, se utiliza la palabra mega en el griego, mega. Mega quiere decir grande. Entonces, la palabra que se utiliza para resaltar una fiesta en grande, ¿qué creen? Pues le llaman banquete. Pero esto quiere decir que era de verdad grande. Que se escuchaba, ¿no? Oye, ¿dónde está el toquín? No, allá está en el pueblo de aquel lado. Oye, soy hasta acá. Ah, ha de estar bueno, sí. Darle a Jesús, hermanos, es señal de gratitud. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros le damos de nuestro tiempo, cuando damos nuestro diezmo, es una manera en que un creyente se vincula en compromiso con el reino de Dios. ¿Tú qué tan comprometido estás con el reino de Dios? Porque el compromiso también es visible, es la manera en que le damos al Señor. Cuando el Señor te llama, ¿te levantas dispuesto a hacer su voluntad o solamente escuchas y dejas pasar? El acercamiento de Jesús a Leví fue hasta su espacio personal, sin juicio, claro, determinante y consecuente. En segundo lugar, o el segundo paso que Jesús utilizó en su método para salvar a las almas, no solamente fue hasta su lugar, sino que convivió con ellos. Versículo 29, acabamos de leer que pues Leví hizo una gran comida para Jesús. Y Jesús asistió. No fue la única vez que veríamos a Jesús en una fiesta. Lo encontramos en las bodas de Canaán, en Juan capítulo 2. Lo encontramos también cuando lo recibe Zaqueo. Lo encontramos también en una celebración un poco más íntima, en casa de Simón el leproso o en casa también de Simón el fariseo. Sí, ahí encontraríamos a Jesús conviviendo. Ustedes recordarán que en las bodas de Canaán él vino e incluso cooperó, vamos a decirlo así, cooperó con el vino. No de esos de que cuando, oye, va a haber una fiesta, ¿qué llevo? Pues tráete una botella. Ah, bueno. Entonces aquí Jesús participó convirtiendo el agua en vino cuando este se acabó. La hospitalidad abre las puertas a la evangelización. Tu casa puede convertirse en un centro, en una oportunidad para que muchos conozcan del evangelio. Así nacen las iglesias. Primero es en una casa, una célula de estudio bíblico, luego va creciendo, se hace una misión, luego se convierte en una congregación y luego se independiza para ser una iglesia con su templo. Así han nacido todas las iglesias. Debe haber mucha responsabilidad por parte del anfitrión. Pero el apóstol Pablo dice que la hospitalidad debe ser característica de un cristiano maduro. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 2, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque
Por esta algunos, habiendo hospedado ángeles, fueron guardados. También Mateo, capítulo 10, versículos del 41 al 42, dice: dar un vaso de agua al extraño o al profeta trae recompensa de profeta. Hay creyentes, hermanos, que esto les cuesta un poco de trabajo. ¿Cómo eres tú? ¿Eres una persona pues que recibe a las personas? ¿Eres hospedador? ¿Eres hospitalario? ¿O eres esas personas de que, no, a mi casa no me gusta que vengan? Porque tal vez se sienten invadidos. Si tú eres de una persona de estas, te recuerdo que la hospitalidad es una característica de la madurez cristiana. Tienes que cambiar, tienes que confiar, tienes que ser obediente al Señor. Porque la hospitalidad también tiene rostro. ¿Cómo es la hospitalidad? ¿Cómo es la hospitalidad? Amable, servicial, alegre. ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, yo aquí apunté algunas otras cosas. Tolerante, compartido, amoroso. Porque miren, sí, es complicado esto. Hay que hablar con claridad. Porque de pronto te preparas, ya. Invitaste al pastor José Luis, ya tienes un mole, ¿sí? Un arroz, unas alitas acá. Y no llegó. Entonces, también eso es complicado. Se necesita tener mucha paciencia, ¿sí? Porque habrá quien ni lo vuelvas a invitar, ¿eh? Así es, no, es hermano. O a veces sí se hace, vamos a la casa y todo, ¿y qué fue eso? Ya se cayó la vajilla. Se necesita paciencia, se necesita mucha paciencia. Leví era hospitalario, claro, y esto permitió que Jesús llegara a la fiesta, pero no llegó solo. Dice la Biblia que él llegó con mucha gente. Imagínense los invitados de Jesús. Oye, Jesús, te invito a mi casa. Sí, pero no voy solo. Llevaba una multitud. Aquí se menciona en versículo 19, mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Quiénes eran esta compañía? Estas personas eran pecadores, eran publicanos, eran personas enfermas que venían siguiendo a Jesús, que tenían simplemente problemas. La lista, vamos a decirlo así, la lista de los invitados a esta fiesta eran de todo tipo de personas, de toda clase de personas y de toda clase social. Pero ahora, vemos la fiesta, acercamos un poco la cámara. ¿Dónde está Jesús? ¿Acaso Jesús le pusieron su mesa aparte, con su caja de refrescos aparte y su comida aparte, su mesero aparte? Dice la Biblia que estaban entre ellos, conviviendo con ellos, se integró con ellos. Cuando nosotros vamos a una fiesta y nos queremos integrar, comemos con la gente, nos sentamos con la gente, participamos con la gente y entonces nos integramos con ellos. Claro, hay personas que van a las fiestas y ¿para qué van? ¿Para qué van? Que manden la cooperación, los refrescos, lo que sea, pero hay gente que ¿a qué va? Llega y se sienta. Siéntate, sí, ahorita. Vente a platicar, acá estoy bien. Yo digo, ¿qué estarán haciendo en su cabeza? Tienen problemas, obviamente tienen problemas. Son personas que les cuesta trabajo integrarse. Jesús se integró. Una característica, hermanos, es como el Señor Jesús ve al ser humano con el valor de la dignidad. La dignidad es el valor que tiene todo ser humano simplemente por ser creación de Dios. Es un valor que no lo da una religión, no lo da la sociedad, no lo da lo legal, no, es un valor natural. Cuando valoramos a las personas así literal, no por lo que son, no por lo que tienen, no por cómo se ven, ni los problemas que tienen, entonces podemos acercarnos a integrarnos a ellos.
Por si alguno no sabe cómo integrarse en una plática con una persona, les voy a dar rápidamente 2 que 3 tips. Número 1, cuando te sientes a platicar con alguien que no conozcas, preséntate con tu nombre. Ahora me llamo José Luis. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la fiesta? Y empezamos a hablar de generalidades, de temas generales. Hagámosle preguntas. Oye, ¿en qué trabajas? Fíjate, oye, platícame, qué interesante, ¿qué haces ahí? Y que hable el otro y uno lo escucha. Hay que aprender a escuchar. No hay que contradecir a las personas, ni tampoco nosotros convertirnos en el centro de atención. Y para decirle que le estamos atendiendo, inclínense un poquito hacia él y muevan la cabeza así, porque es una señal de que le estamos poniendo atención. No empiecen de que, no, sí. Hay que tener cuidado con la cabeza. Pero hay otro tipo de barreras que no nos dejan integrar, y son lo que vemos en los fariseos. Porque los fariseos llegaron y no se integraron. No, que se iban a integrar. Imagínense ahí en la entrada. Vamos a llegar, iban ellos caminando, vamos a llegar a la fiesta, porque esto está muy grande, es algo fuerte, no sé, esto es un escándalo. Vamos a ver qué pasa. No nos vamos a meter, nos vamos a quedar en la puerta, porque ellos no se integraban, porque ellos no toleraban a los pecadores. Y entonces cuando llegan, ahí se quedan en la parte de la entrada y empiezan a ver a los discípulos y cómo comen con los pecadores. Ellos no se integraron. ¿Y por qué no se integraron? Pues porque estaban alejados. Eso a Jesús no le preocupó. Y ellos comenzaron a criticar, a murmurar, etcétera, a juzgar. A pesar de que fue fuertemente criticado, yo inicié este sermón, hermanos, preguntando hasta dónde los cristianos podemos convivir con los incrédulos. Y se me quedaron viendo así como... Yo ofrecí algunas posibles respuestas que he aprendido dentro de la iglesia, entre ellos el moralismo, que se aplica a los fariseos. Ellos no estaban invitados, yo digo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ahí estaban inconformes, estaban murmurando, descalificando a Jesús. Hermanos, los prejuicios morales, o prejuicios incluso doctrinales, imagínense a 2 personas que se encuentran y hablando de sus diferencias doctrinales en una fiesta. No, el otro saca su Biblia, no traigo la Biblia, pero en Juan 3:16 dice tal cosa. Pues yo sí traigo la mía. Y empiezan allí y enfrascándose en discusiones que lejos de integrarse la gente dice, ay, qué aburridos. Los prejuicios morales, los prejuicios religiosos, denominacionales, doctrinales, estorban cuando hablamos de convivir con los no cristianos. Es que voy a ir, pero voy a dar testimonio, hermano. Lleva tu Biblia, pide orar por los alimentos, no se te olvide bendecir a los novios. Los moralistas se espantan cuando sacan las botellas de alcohol. Los moralistas se ofenden cuando la gente comienza a fumar. Y el cristiano moralista se empieza a hacer a un lado. Ya vámonos, ¿no? Porque no puede convivir. Porque pesa sobre nosotros todo esto. No se diga que empiece el tu, 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 tu. No, ¿qué? Vámonos de aquí. Hermanos, empieza el mono de alambre. No quiero entrar a detalles y nos ofendemos, aunque sabemos que es una broma. Yo ya me acostumbré. Clásica. A los cristianos que conviven como Jesús con los incrédulos, hermanos, se les llega a apodar cristinos. Tal vez lo han escuchado. Ese no es cristiano, ese es cristino. Ese no es cristiano, ese es cretino. Ese es el medias tintas, es de la secreta. Son los carnales.
hipócritas, fariseos. Yo dije hace un momento que esto entró a la iglesia y, hermanos, ahora vemos lo que dice la Biblia y nos damos cuenta que eso que vivimos y que eso que llamamos testimonio, pues resulta que no está sostenido en la Biblia. A mí me lo han dicho, hermanos, a mí me lo han dicho. Recuerdo en una ocasión estábamos, Valentín y yo en una clase en la escuela, el hermano de Ramona, y de repente estamos en la preparatoria y alguien dice, bueno, vamos a hacer una fiesta, eso es un convivio. Y entonces dice, vamos a elegir a Valentín, que él lo haga. Y otra dice, pero si Valentín no toma, ni fuma, ni baila, ni va a las fiestas. Lo han dicho de mí. ¿Y qué creen, hermanos? A veces nos gusta que nos digan esto, porque nosotros interpretamos que ellos ven que somos buenas personas, pero no les escuchamos cuando nos dicen, tú eres raro. Hermanos, esto es una falacia, porque entonces veamos a la gente, oye, mira a Jesús, es como los demás, se integra con los demás, va a las fiestas, toma, se junta con los pecadores. Hermanos, Dios quiera que de ti y de mí se escuche esto. Que alguien diga, qué bueno que aceptas venir a mi fiesta, qué bueno que aceptas venir a acompañarme, qué bueno que aceptas convivir conmigo, te pareces a Jesús. Liberarnos del moralismo, liberarnos del legalismo y también, hermanos, del liberalismo y de la religiosidad es una necesidad, porque el amor está por encima de todo esto y esto hizo Jesús. ¿La religión es buena? ¿El moralismo es bueno? Sí. ¿El legalismo? También. Pero no puede ser sustituto del amor de Dios. Dios es amor. Y miren, hermanos, que en tercer lugar, lo que Jesús hizo fue resolver los problemas de esas personas. En el versículo 31 dice así: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas se considera la versión más completa de los evangelios y de la vida de Jesús, pero a pesar de esto, Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo, agrega al final del versículo 32 estas palabras. Id pues, le dice a los fariseos, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Estas palabras indican que Dios pone la misericordia por encima de los sacrificios de los animales. Según la ley, esto era necesario para obtener el perdón de Dios. Misericordia, eleos en griego, es sentir compasión, pesar por el que sufre. La misericordia en Dios viene siempre acompañado de la gracia. La gracia es la parte activa. La misericordia es siento pena, pero la gracia es te ayudo a resolverlo. Jesús sintió misericordia por el necesitado, pero también resolvió su problema. Esta fue la tercera estrategia de Jesús, o el tercer paso en la estrategia de Jesús. Aquí resume Jesús su misión en esta vida: sanar a los enfermos. Y vaya que su ministerio se concentró en sanar a los enfermos. Yo, hermanos, estoy convencido de que una iglesia que es misericordiosa con el que sufre y resuelve sus necesidades no tiene que decir palabras. Los actos hablan del amor de Dios. Porque es fácil hablar de Dios, es muy fácil hablar de Dios. Pero la gente ha escuchado mucho acerca de Dios, pero no ve a Dios, ni ve el amor de Dios. La gente quiere ver el amor de Dios. Santiago, en el capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, hablando de la congruencia,
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento diario, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Desde hace un par de años, hermanos, nuestra iglesia Nueva Vida se ha acercado a las personas necesitadas. Esta iglesia ha tenido que romper muchos paradigmas, tan solo para que la gente pueda entrar a este espacio, literal a este. Fue un cohete, hermanos, una bronca para que por primera vez se pudiese hacer aquí, en esta nave, una comida para incrédulos. Les pesó a muchos de ustedes, hubo críticas entre ustedes. Pero poco a poco, hermanos, hemos ido rompiendo esos paradigmas antibíblicos y que nos alejan de la gente, pero que nos acercan más a Jesús. Jesús atendió sus necesidades físicas, ¿sí?, pero también las emocionales y las espirituales. Miren, tengo en mis manos un libro que se llama La psicología de Jesús y la salud mental. Este escritor dice que en el Sermón del Monte, porque es una exposición del Sermón del Monte, dice, en el Sermón del Monte está contenido todos los elementos para la transformación y la salud emocional y espiritual de las personas. Quien lee el mensaje contenido en Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, tiene una salud integral. Esto es lo que hacía el Señor, por supuesto. Ahora, hablando de la salud física, llegamos a sentir un poco de resistencia porque, bueno, a lo mejor en nuestros tiempos es más fácil que la gente venga a un servicio médico. En tiempos de Jesús esto era muy complicado. Sin embargo, hermanos, la medicina tiene sus límites y hay enfermedades o estados de salud que no puede superar, que no puede sanar. Hay enfermedades que no se pueden curar, humanamente hablando. Pero creemos que Dios sí. Y tenemos la oración, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno entre vosotros? Hablo de Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué haga? Tómese un paracetamol, un ibuprofeno, háblele al doctor. ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia. Imagínense, hermano, fíjese, hermano anciano, es que ando malo. ¿Y yo qué? Soy similares o... Pero ahí dice la Biblia, así lo dice, está algo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, únjanle con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero no le creemos a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tengo en mis manos otro libro, que este libro está escrito por un hermano que fue pastor de esta iglesia. ¿Quién es? Ismael Cortés. Escribió este libro que se llama La teología liberal. Y por supuesto es un texto fácil de leer, me encantó, hermanos. Si ustedes lo quieren, pues háblenle y díganle, quiero un libro, porque no se vende en otros lados. Él los imprimió y él los tiene. Y me dijo que tenía unos cuantos. Si ustedes le hablan, él se los manda y ya se ponen de acuerdo con él. Pero es un libro que nos habla, hermanos, de cómo estos pensamientos nos han alejado tanto de Dios, sobre todo este liberalismo y este humanismo, que dejamos de creer lo que Dios nos dice. Si no creemos en la oración para que las personas sanen, ¿qué le podemos entonces ofrecer a estas personas? ¿Qué? Creo, hermanos, que a veces no tenemos nada que ofrecerles. Hay que escuchar a las personas. A veces la gente solo quiere hablar con nosotros. A veces quiere hablar con nosotros, platicar algún problema. Que le hagas una llamada, que le mandes un mensaje. La vida es difícil. Y cuando nos sentimos apoyados por alguien, sabemos que estamos apoyados, que alguien ora por nosotros. Otros tal vez van a requerir una oración, palabras de ánimo, o tal vez una ayuda económica. Lo cierto, hermanos, es que atender a una persona se requiere paciencia, misericordia, amor.
Hay un modelo de atención integral que se llama la teoterapia y es la que enseñamos en el seminario, en los diplomados de consejería cristiana. Si Dios te llama para hacerte un consejero, ven y aprende cómo usar la Biblia de una manera concreta, hermanos, para ayudar a las personas, los medios de gracia, la oración, el ayuno. Ahora hablemos rápidamente, hermanos, ya para terminar, de la parte espiritual. Yo sé, me queda claro, que la médula de la predicación y del Evangelio es el perdón de pecados y la vida eterna. Y durante mucho tiempo fue así. Al sentir la necesidad de predicar el Evangelio, yo compartía el Evangelio, hermanos, a cualquier persona. En una ocasión hubo un tiempo que dije, yo voy a evangelizar diario a tantas personas. Yo subía a un camión, no me ponía a hablar ahí. Me sentaba y hablaba con la gente. Hola, mira, te regalo este. Y le daba los 5 pasos de cómo llegar a Dios. Eso lo hacía todos los días, hermanos. Pues me di cuenta que yo me centraba solo en que las personas hicieran la oración del pecador. Cuando ya la persona decía, sí, me arrepiento de mis pecados, ni te entendía de qué, pero él hacía la oración. Entonces yo le decía, no, ya no te preocupes, ya tu nombre, casi, no, a ver, apúntelo allá en el cielo. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Entonces yo me salía contento de haber salvado a una persona de las llamas de fuego, del infierno. Por concentrarme en esa fórmula, me olvidaba, hermanos, que eso ni está en la Biblia. Pero es una fórmula que la llevé al Evangelio. Y yo decía que esto era el Evangelio. Yo decía que evangelizar es que la persona, a ver cuántas aceptaron a Cristo. Fueron 10 nuevos al cielo. No, hermanos. El perdón de pecados y la salvación de la eterna no es competencia del ser humano, ni siquiera uno la pide, la da Dios en su amor y su misericordia. Pero eso me llevó a pensar en otro tipo de necesidades. La gente no ve estas necesidades del perdón de sus pecados y de la vida eterna. Eso no lo ve. Lo que ve son sus necesidades inmediatas. Tengo problemas, tengo muchos enojos, estoy enfermándome, tengo mucha angustia, o tengo mucha ansiedad, o tengo muchos temores, o tengo muchas angustias. ¿Y cómo ayudo con eso? Esa es la razón, hermanos, por la que entré a estudiar psicología. Porque dentro de la iglesia encontré una limitante para ayudar a las personas. Eso también me ayudó a buscar la formación en la psicología cristiana o la teoterapia. Es un área, hermanos, en la que yo me desempeño todos los días, porque me doy cuenta que en la Biblia hay que ayudarle a las personas a resolver sus necesidades. Imagínense que Jesús hubiese dicho, bueno, ya comieron, ya Dios los bendiga a todos, hicieron su oración, sí, todos aceptaron a Cristo, sí, allá vámonos. Él se acercó y comenzó a escuchar a las personas. Imagínense Jesús en medio de ellos. Y bueno, ¿y cómo estás? No, me siento así, así. Y el Señor le resolvía. Esto es lo que hacía Jesús. Hermanos, si nosotros no resolvemos a las personas sus problemas, somos puro bla, 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 bla. Una iglesia que solo se centra en una fórmula evangelística no puede ver el evangelio que abarca la vida total del ser humano, su fe, su trabajo, su salud, su familia, su entorno, su economía, todo. Ahí hay necesidad. Y tenemos que ir a donde está la necesidad para ayudar a la gente en su necesidad. Pues es que es un borracho. Bueno, es un borracho porque encontró allí un sentido de vida. Es que es un adicto porque encontró en la adicción un sentido de vida. Es que es un ladrón, pues encontró en el robar un sentido de vida porque está tan vacía, porque no tiene a Jesucristo. Muéstrale algo diferente. A mí me han dicho, mira, si no traes algo mejor que esta droga, mejor no vengas. Y si yo no soy consciente, hermanos, de la necesidad que tiene la persona, solo voy a llegar a juzgarlo. Hay que enfocarnos en atender la vida integral del ser humano, acercarnos con amor a las personas, convivir sin prejuicios con ellas, resolver sus problemas, porque este fue el modelo de Jesús para ganar almas. Y ganó. O sea, yo no veo en alguna parte de Jesús haya regañado a la gente, le esté reprochándoles. A los fariseos sí, por hipócritas y por falsos.
Los discípulos y los apóstoles ganaron millones. Jesús ganó miles en su predicación terrenal. Los apóstoles ganaron millones. Y nosotros somos parte de ese mismo proyecto de la predicación de Jesucristo. Estamos llamados a ser parte de esta evangelización. ¿Cómo lo vamos a hacer? A la manera de Cristo. Pero nos van a criticar, hermanos. A Jesús lo criticaron. Pero nos van a rechazar. A Jesús lo mataron. ¿Te importa mucho lo que se piensa de ti? ¿Te importa mucho tu testimonio? Haz lo que hizo Jesús. Si cada uno de los que estamos aquí, hermanos, usamos esta técnica, esta iglesia, aparte de cumplir la misión, estaría creciendo. Si aquí hay alguno que aún no comprende el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo, hermanos, es el amor de Dios por nosotros. Y Él quiere perdonar tus pecados. Si a alguien le está presionando su conciencia, su corazón está muy endurecido, el Señor ha venido a esta tierra para salvarte de tus pecados y darte la oportunidad de una vida nueva. Haz lo que le vi, déjalo todo, levántate y sigue a Jesucristo. Pero déjenme referirme un poquito también a los creyentes, a los, podría decir, la mayoría. No olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. A mí no me sacó como de lodo. Ah, ¿no? Nunca nos olvidemos de nuestra necesidad diaria de Jesús y de su salvación. No permitamos que la religión o la ortodoxia, el legalismo, el moralismo, el liberalismo nos hagan ciegos espirituales, y que no podamos ver a las personas de nuestro alrededor. Hermanos, que esta iglesia, Nueva Vida, sea una iglesia donde los pecadores puedan llegar a buscar a Dios, sin ser criticados, sin ser rechazados, sino abrazados con amor, que en lugar de ser juzgados, les mostremos a Jesucristo y el amor de Dios, que tengamos esa paciencia para ver sus vidas, cómo se van transformando en el amor y en el poder de Dios. Aquí no estamos las mejores personas. Sí, hablar de Leví, pues, ay, Leví. Nosotros estamos peor. Somos peor que Leví. Hermanos, en esta iglesia estamos personas de quien Dios ha tenido misericordia. De gracia recibiste, da de gracia. Oremos. Amado Padre, gracias te damos en esta hora por recordarnos, Señor, cómo hemos ido creando fórmulas de evangelización y, Señor, nos olvidamos de lo que hizo Jesús. Señor, somos una iglesia que sí tiene mucha raíz moralista, tiene mucha enseñanza, pues de estas ideas que se metieron, Señor, con el tiempo. Ayúdanos a abrir tu palabra, a ver tu palabra, a entender tu palabra y a vivir tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.